La posesión demoníaca no siempre es como las películas de Hollywood. Una persona poseída por un demonio puede tener arranques de rabia de vez en cuando, depresión, ganas de suicidarse o incluso ser una persona que vive autosaboteándose y sintiendo que no tiene mayor valor en la vida. Lo que hace que una persona sea poseída por un demonio es, primero que todo, hacer un contacto con seres del bajo astral a través de puertas como la Ouija, el tarot o invocación de espíritus. Muchos lo ven como juego, pero no lo es de gran peligro y se debe tomar con mucho respeto. Seres que se hacen alcohólicos o drogadictos sin razón, seres que cambian de personalidad bruscamente, algunas veces también diagnosticados con trastornos bipolares o neuróticos. Y ya la posesión demoníaca más potente por lo general incluye a la casa, a su entorno, y todo sale mal. Siempre hay accidentes, problemas y la energía es densa. Así que por lo general, lo que puede hacer que una persona sea poseída son muchos factores, pero la más importante son las emociones densas o desordenadas. El sentir siempre miedo, rabia y tristeza daña nuestro bienestar espiritual, lo agrieta, y esto genera que estemos más expuestos a enganchar energías densas. Ahora nos surge la siguiente pregunta. ¿Pueden los niños ser poseídos por espíritus malignos? Películas horribles como El Exorcista, La Profecía, otras, han creado inquietudes con relación a la probable existencia de niños poseídos por demonios. En el contexto de la guerra espiritual, hay quienes aceptan esa posibilidad y declaran que esos niños deben ser liberados. Obviamente, cuando creen haber identificado a un niño endemoniado, lo exponen a episodios de exorcismo más o menos iguales a los que se practican en la liberación de adultos. El niño, que tal vez tenga muy pocos años de edad, se ve en el centro de un acto donde el demonio que está en él es duramente reprendido en el nombre de Jesús. Generalmente, aunque parezca lo contrario, el niño no entiende lo que pasa. Quizás identifique al demonio consigo mismo y también ignora por qué se invoca con tanta fuerza el nombre de Jesús. Entra en un estado de pánico a causa de los extraños hechos que se producen a su alrededor. Tal vez grite o llore o se arroje al suelo. Los exorcistas imaginarán que el demonio fue reprendido y expulsado, pero es posible que, en realidad, el niño haya sufrido un trauma severísimo durante el presunto acto de liberación, con peligrosas consecuencias para su equilibrio espiritual, mental o físico por el resto de su vida. No seamos obsesivos pretendiendo ver toda variedad de demonios en niños enfermos o con problemas de conducta. El eventual caso de algún jovencito poseído no nos permite generalizar. Para evitar esos errores, el Espíritu Santo ha provisto el don del discernimiento. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Al leer en la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, Juan 5:19, hemos de recordar que los niños, igual que todos los habitantes de la tierra, están amenazados por la potestad de las tinieblas. La humanidad sin Cristo padece el cautiverio satánico. Por ello los hombres necesitamos ser verdaderamente libres, Juan 8:36. Pero hallarse en ese cautiverio no quiere decir que toda la gente esté poseída. Jesús ordenó a Pablo que predicase a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. El mismo Pablo declaró que el siervo del Señor debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2:25-26. Pero este apóstol nunca supuso que todo hombre estaba endemoniado. Su objetivo fue evangelizar a los cautivos y guiarlos a aceptar la redención en Cristo. Romanos 6:7 y 8. En cuanto a los niños, la visión de Juan en Apocalipsis 12:4 nos presenta un cuadro que, refiriéndose a Jesucristo, ilustra también el conflicto con Satanás. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz,
a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Consideremos brevemente la guerra espiritual contra la simiente de la mujer, a la luz de la Biblia. ¿Pueden los niños ser poseídos por espíritus malignos aun cuando los padres sean cristianos? Que yo sepa, no hay una respuesta ni un ejemplo de niños jovencitos endemoniados en la Biblia. Por tanto, doy sencillamente mi opinión con algunas referencias de la Biblia. Creo que Dios nos ha hecho a todos seres independientes. Pecamos cuando por decisión propia desobedecemos a Dios, a pesar de que aparentemente hay pecados desconocidos que hemos cometido. Salmo 19, 12, 13. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Sí estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Véase también el Salmo 139, 23, 24. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Fíjese en los primeros 2 capítulos de Job para ver que antes de poder tocar a Job, tuvo que primero pedirle permiso a Dios. Creo que eso es verdad en cuanto a todos los que confiamos en Él. Creo que para que Satanás pueda poseer a una persona, primero esa persona tiene que darle permiso. Si esto no fuera verdad, toda persona sería poseída por demonios, ya que el diablo no quiere que nadie sea salvo. Busca nuestra destrucción, nunca nuestra salvación. Le damos permiso cuando insistimos en pecados conocidos y deliberados, cuando negamos a Dios, cuando nos metemos en brujería y en lo oculto. De paso, esto es cosa que niños también pueden hacer. En otras palabras, tenemos el poder para escoger al pecado en lugar de obedecer a Dios. Génesis 4:7. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Satanás actúa cuando una persona escoge. Cuando la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, no se refiere a que sean salvos, ni a que sean creyentes. Quiere sencillamente decir que todo ser que nace es herencia de Dios, creado por Dios. Para decirlo de otra manera, cuando sea quien sea, tiene un hijo o una hija. Ese hecho es la bendición de nuestro Dios, quien da vida a los bebés en el vientre de la madre. Si se refiriera a que son salvos o que son hijos de Dios, no hubiera pecadores en la tierra, todos serían salvos. El Salmo 22, 9, 10 explica ese actuar de Dios, quien da vida a todo ser que nace. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios creador, eres tú. Los niños se enfrentan con la violencia, la muerte, el sexo, la fantasía perniciosa y la visión satánica. Hay niños tocados en su cuerpo o en su mente por la drogadependencia, el SIDA y el dolor. Hay niños malheridos por conflictos de familia o por la negligencia de sus padres o de sus cuidadores. Hay niños en la calle, hijos del pueblo, abandonados y sucios. Hay niños delincuentes. Hay niños en asilos y correccionales. Hay niños que mueren de hambre o están subalimentados. Hay niños enfermos, retardados, discapacitados, etc. Cuando no hay quien los ampare ni los ministre, el servicio de las iglesias tiene que abarcar también, en muchos casos, no solo la asistencia social, sino la acción social, dirigida a la comunidad entera, sin excluir al Estado, cuyo papel es velar por los derechos del niño y garantizar su bienestar. Por eso, considerando el entorno del niño en el plano familiar y comunitario, la Iglesia no puede limitarse a contener y lisiar al niño en una especie de gueto religioso, pero tampoco puede ignorar su ministerio en la guerra espiritual.